Siguiendo con la temática de circuitos de diodos, tenemos un nuevo ejercicio. Dice, se tiene el siguiente rectificador de onda completa. La alimentación del circuito es de 220 volts de corriente alterna a 50 Hz. La carga es de 1 kΩ y la relación de conversión del transformador es de 10 es a 1. Calcula la corriente directa en la carga y la frecuencia de la onda rectificada. Entonces, en este caso ahora tenemos un rectificador de onda completa. Y como podemos ver acá, aquí está el transformador, pero aquí en la mitad de la bobina secundaria aparece una toma a tierra. Este tipo de transformador se llama transformador de punto medio. Y lo que hace es dividir la bobina del secundario en dos bobinas más pequeñas, pero iguales. La bobina 1 aquí y aquí la bobina 2. Entonces, cuando aquí tenemos una señal entrada que es de alterna, como así, esta, esta convención de signos va a ir cambiando, se va a ir alternando. Y cada bobina va a actuar como una bobina pequeña, en serie con la otra. Y va a tener la misma convención de signos que la que hay en la bobina primaria. Entonces, tenemos este caso donde tenemos el más arriba y el menos abajo, y las dos bobinas van a tener esa misma forma. Aquí podemos ver que en el caso del diodo 1, este más coincide con el ánodo del diodo 1. Significa que este, esta bobina va a transmitir su corriente que está polarizado en directo. Pero en este caso, vemos que los signos no coinciden. Entonces no va a transmitir por este diodo. Y la señal de entrada cambia con el paso del tiempo. Y entonces se invierte la polaridad en el secundario. Va a pasar lo mismo. Se va a invertir la polaridad aquí. Y en este caso, el negativo no va a coincidir con el ánodo del diodo 1. Entonces no va a conducir. Pero el positivo de la bobina 2 sí va a coincidir con el ánodo del diodo 2. Así que sí va a conducir. Y así se van alternando y generando una señal así. Son dos rectificadores de onda media que están en contrapuesta. Aquí va a conducir el diodo 1, después aquí el diodo 2, aquí el diodo 1 y así sucesivamente. Lo primero que podemos calcular aquí y más rápido va a ser la frecuencia. Y por ejemplo tenemos esta señal de entrada a la salida, dijimos que vamos a tener una señal como esta. Si pueden ver aquí y acá hay un periodo, pero en cambio aquí el periodo va a ser de aquí a acá. O sea, va a ser dos veces más pequeño el periodo. Por lo tanto, su frecuencia va a ser el doble. La frecuencia de salida va a ser dos veces la frecuencia de entrada.
como la frecuencia nos dijeron que es de 50 Hz, calculamos. Esto nos da que la frecuencia va a ser de 100 Hz. Ahí tenemos la frecuencia de la onda rectificada. Y lo otro es la corriente en la carga. Primero necesitamos trabajar con los voltajes peak. Nos dicen que la red es de 200 volts, en este caso RMS. Entonces el voltaje peak va a ser este voltaje multiplicado por la raíz de 2. Y esto nos da que es 311 voltios aproximadamente. Le puse 1 porque este voltaje corresponde al voltaje que hay en el secundario. Perdón, en el primario. El voltaje peak 1. Voltaje en el primario. Para el voltaje en el secundario, damos la relación que existe la relación del número de espiras. En este caso es eh, un transformador reductor, donde N2 va a ser 1 y N1 va a ser igual a 10. Entonces, voltaje peak 2, que va a ser el voltaje peak en el secundario, va a ser el voltaje peak 1, el 311, por el número de espiras en el secundario, que es 1, partido por la relación del número de espiras en el primario, es 10. Y eso nos da que el voltaje en el secundario, peak, va a ser de 31,1 volts. Pero antes dijimos que el secundario se divide en dos bobinas y siempre va a transmitir solamente una a la vez, por lo que no se van a sumar estos voltajes. Entonces el voltaje real, el voltaje que aparece aquí después del diodo, aquí, este voltaje va a ser el voltaje del secundario, pero dividido en dos. Ahí el voltaje peak final va a ser 15,55 volts. Después se nos dice que, ¿qué más? Después se tiene que tomar en cuenta la diferencia de potencial, la diferencia de la barrera de potencial que tienen los diodos, que es de 0,7 voltios cada diodo. Como el camino siempre va a pasar por un solo diodo a la vez, al voltaje peak que calculamos acá, le tenemos que restar 0,7 voltios. Son 15,55 menos 0,7 voltios. El voltaje va a ser voltaje peak en la carga. El voltaje peak en la carga va a ser 14,85 voltios.
Ya tenemos el voltaje peak, pero va a ser un voltaje de alterna. Y a nosotros nos piden la corriente en directa, aquí en la carga. Entonces, transformamos este voltaje en alterna con esta siguiente fórmula. Voltaje DC va a ser 2 por este voltaje peak en la carga partido en pi. Ser 2 multiplicado por 14,85 partido en pi. El resultado dice que el voltaje de directa va a ser 9,45 voltios. Después, con la ley de Ohm, buscamos la corriente usando su ley. La corriente en la carga va a ser igual al voltaje en la carga partido por la resistencia. La corriente va a ser entonces 9,45 voltios partido por 1 kilo. Y esto se puede deducir fácilmente que es 9,45 miliamperios. Esta va a ser la corriente en directa DC. Si les gustó, suscríbanse, denle me gusta, comenten, denle like. Si hay algún error, alguna observación, escríbanme, yo los voy a revisar. Saludos y hasta luego.